Muy buenas tardes a todas las personas que siguen nuestro programa Residuos en Baena y Calidad Ambiental en la Ciudad. Hoy tenemos un programa, yo diría, muy especial. Muy especial que a mí interiormente me conmueve, me deja perplejo, y no se trata ni más ni menos que del mundo zahorí. Vosotros se preguntarán, no todos, los agricultores lo sabrán, pero hay muchas personas que no saben lo que es el término zahorí. El término zahorí está entre la pseudociencia y la magia, entre la sensibilidad y la razón. Muy pocas personas pueden llegar a ser zahoríes, porque para ser zahorí, en definitiva, para buscar agua en el subsuelo, hay que tener una sensibilidad especial. Este arte, esta técnica zahorí, procede de muy antaño, muchísimos años, incluso siglos, que se lleva practicando. Y hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial. Vosotros sabéis que hay personas que tienen una sensibilidad especial para degustar los vinos, el sabor de los vinos, las características que tienen, simplemente oliéndolos, o por ganolepsia, simplemente saboreándolos. Hoy tenemos una persona que es capaz de hacer algo similar, pero con las aguas del subsuelo, aguas que no se ven, que están ahí, que hay muchas o hay pocas, pero que están. Y cualquiera no es capaz de descubrir dónde están. Para ello contamos con la amabilidad de Luis Recio, que es una persona de Doña Mencía que se ha prestado con muchas ganas de dar a conocer la técnica zahorí. Él es un zahorí de más de 20 años de trabajo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con mucho gusto estoy aquí para decir lo que realmente es un zahorí. Un zahorí es una persona que realiza un trabajo ancestral, un trabajo de hace ya muchísimos años, que esto lleva siglos de estar existiendo, y entonces pues consiste en la radiestesia. La radiestesia, término radiestesia, es algo sorprendente, por así decirlo. Pues te hace ver cosas y no solo ver, encontrar cosas que son realmente necesarias. Por ejemplo, lo que son las corrientes del agua. Pues las corrientes del agua, pues por medio de la radiestesia, sobre unos movimientos y unos impulsos, pues, y unas energías, por así decirlo, pues sabemos los zahoríes donde se encuentran las corrientes de agua. Incluso, Luis, se dice que hasta el volumen, o sea, la cantidad de agua que podría haber, incluso la profundidad. Pues sí, señor, es una cosa que es así, como me la estás diciendo. Pues por medio de los instrumentos, pues podemos saber dónde está la corriente, el caudal que tiene y la profundidad también. Luis, estamos hablando de instrumentos. Tienes en tu mano lo que yo llamo varilla, no sé si se llamará así. Pues sí, ¿Por qué no nos explica con brevedad, pero de una manera clara, qué instrumentos utilizáis los zahoríes para descubrir el agua debajo de la tierra? Pues mire, pues yo, por así decirlo, personalmente voy a contar algo personal. Y yo empecé hace ya muchos años, como ha dicho mi compañero, y fue con la varilla, a raíz de que vi un zahorí que vino a una parcela que yo tenía, y aquello pues me apasionó, y entonces pues yo por mi propia cuenta empecé a investigar y empecé a ver lo que realmente es esto. Y como ya he dicho, empecé con las varillas y luego pues probé con el péndulo, y al igual que las varillas, cuando llegaba a la corriente de agua se me cruzaban. Pero más adelante fui desarrollándolo, porque yo he dedicado a esto mucho tiempo. Como he dicho antes, por mi motivación y por mi forma de ver yo todo esto, pues empecé y ya la marco con mi cuerpo. Es algo que yo me sorprendí a mí mismo cuando empecé a ver que yo por mi propio cuerpo podía marcar el agua. Y ya después pues vi que la radiestesia pues se daba a conocer así, de esa manera, que el cuerpo es el instrumento real para encontrar el agua. Es una antena receptora que
que te lleva a donde está el agua. Esto es como todo. Esto hay personas que empiezan a buscar el agua y a lo mejor marcan y de ahí no quieren pasar, pero si empiezan a investigar y empiezan a trabajarlo, pues lo van desarrollando. Y entonces, pues mi caso ha sido así, yo he ido desarrollándolo y últimamente yo la marco el agua con mi cuerpo. Luis, me quedo totalmente sorprendido. Veo que tiene las varillas, después nos enseñarás los péndulos y nos dirás cómo se trabaja con ellas, pero es sorprendente que con tu propio cuerpo seas capaz de captar esa energía de la radiestesia, ¿no? Y eso es, la verdad, admirable. Quería preguntarte, Luis, llevas mucho tiempo haciendo esto, más de 20 años, ¿no? ¿Y cómo aprendiste realmente a buscar agua? ¿Cuáles fueron tus comienzos y de qué forma lo has ido desarrollando? Pues en mis comienzos, como he dicho antes, pues fue que vi una persona cómo trabajaba y yo nunca me iba a pensar que esto me iba a gustar a mí tanto y entonces pues yo le he dedicado muchísimas horas. Yo venía de trabajar y me iba al campo y me iba a buscar el agua y día a día iba aprendiendo cosas nuevas y iba viendo yo por mí mismo que lo que yo aprendía era cierto, porque cuando llegaba donde estaba la corriente de agua, mi cuerpo tenía una sensación y unos movimientos que a mí me dejaban sorprendido, pero aquello lo fui yo asumiendo y ya. Pues claro, la gente fue avisándome, yo me prestaba y yo veía que lo que yo estaba viendo era cierto, porque cuando se saca el agua es cuando realmente se ve lo que hay debajo tierra y lo gratificante que esto es muy gratificante, tanto como para que la encuentra, como para nosotros que la buscamos, porque nosotros que la buscamos, con palabras no se puede definir lo que uno realmente siente. Luis, supongo que te llamarán muchas personas para buscar agua porque lo necesitan para sus cultivos o para otros quehaceres que muchas veces se desarrollan en el campo, ¿no? Lo que quería preguntarte es en qué lugares normalmente realizas tú tu trabajo. Me refiero no al lugar, por supuesto, agua subterránea, sino en lugares de la provincia, en lugares de tu propio pueblo, porque eres de Doña Mencía, sí. O te llaman de diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué personas te llaman y en qué lugares normalmente sueles desarrollar esto? Pues a mí suelen llamarme agricultores que tienen la necesidad de tener agua en su parcela. Entonces pues me llaman y yo me presto, yo voy y ofrezco mi servicio. Luego ya va la maquinaria y se hace el sondeo. ¿No? El sondeo. Luego me llaman de estos pueblos de aquí alrededor, me llaman de aquí de Baena. Me llaman de Luque, de Cabra, de Lucena, en fin, he estado en Málaga, este año concretamente he estado en Cártama, en Málaga. Ahora dentro de unos días voy a subir a Badajoz, a un pueblo que se llama Jerez de los Caballeros. Voy a subir, que me han llamado y yo donde me llaman voy. Soy una persona que donde me llaman voy. Tengo que buscar la combinación de tal forma que pueda yo a aquella persona atenderla, pero que me presto a donde me llamen. Es curioso, Luis, mientras me hablaba, me conmueve otra vez, te lo digo, y con sinceridad, que tierras que tú no conoces, que no has visto nunca, y que esa sensibilidad tuya te haga, por ejemplo, cuando vas a ir ahora a Málaga o cuando has ido a otros sitios que no habías visto a lo mejor nunca, tu cuerpo responda diciendo aquí hay agua. Pues sí, es una cosa que es sorprendente, pero es real. Es real y lo que sí es verdad que también hay que decirlo que en todas las zonas no son buenas para sacar el agua. Hay zonas que son más propicias por el terreno, por lo que hay debajo tierra. Hay zonas que se perfora y casi en todos sitios sale y otras no, porque hay capas que son unas más buenas que otras. Pero es algo sorprendente, es algo que hay gente que son reacios, que no creen, y de hecho los que no creían han sido los mejores radioestesistas, porque al no creer han querido ellos por sí solos probar a ver cómo era esto y se han quedado tan incrédulos de lo que realmente no creían que al final han sido de los mejores radioestesistas reconocidos. Luis, quería preguntarte, porque claro, la idea fundamental es hacer pozos, ¿no? En tu opinión, y desde la óptica también, punto de vista también medioambiental, ¿tú crees que hay demasiados pozos? ¿Está en su nivel? Me refiero en cuanto a los acuíferos.
¿Cómo ves tú la cantidad de pozos que hay? El problema que tenemos hoy día es el cambio climático, que lo tenemos encima, que llover, de hecho este año tenemos un problema bastante grande, que llover llueve cada vez menos. Entonces, pues te voy a contestar la pregunta que me has hecho y te voy a decir que hay zonas que están sobreexplotadas. Es decir, hay zonas que se han hecho muchos pozos y allí en esas zonas pues como que ya no dejan hacer más pozos. Pero hay otras, por ejemplo Doña Mencía, Baena, estos sitios así, estos pueblos que hay mucha agua, más de la que la gente se imagina, pues estos pueblos no hay tantos pozos y de hecho dan permiso. En las zonas que están sobreexplotadas no dan permiso, son más exigentes a la hora del papeleo y a la hora de dar aquello que te haga tener un pozo con todas las condiciones y todo lo que tú necesitas allí, con tu contador y todas tus cosas. Pero aquí en estos pueblos nuestros, de la parte de Córdoba, esta zona se pueden hacer pozos perfectamente, que no creo yo que se le haga daño, que perjudiquemos a lo que es la naturaleza. Luis, ¿todos los pozos que hay son legales? ¿Crees que hay también personas que son más desaprensivas con el medio ambiente y abren un pozo sin todas las medidas legales? Hombre, pozos ilegales tiene que haber muchos, porque antes, date cuenta que hace 30 años, o por así decirlo, 30 o 35, no vamos a ir más lejos, pues no pedían tantas cosas como piden hoy, ¿sabes? Entonces, como que hoy para hacer cualquier cosa, pues está Seprona, que te están vigilando y tienes que tenerlo todo en condiciones, pero que los pozos que se hicieron hace 40 años, hay muchos que están sin declarar. Yo creo que sí, que tiene que haber muchos pozos sin declarar, pero que vamos, que eso sería una cuestión de que pusieran medios para poder legalizarlo y se buscarían y se harían las cosas en condiciones, porque yo creo que el que tiene un pozo ilegal, no creo yo que tuviera ningún problema a la hora de legalizarlo. Luis, ¿qué conexión para las personas que a lo mejor tienen, digamos, menos conocimiento de esto, yo también entre ellas, por supuesto, qué conexión hay entre cuando se abre un pozo, otro pozo al lado, otro, y el acúfero que hay debajo? Vamos, ahí hay algo que se puede decir, porque es algo real, que es que cuando se abre un pozo hay que tener una cierta distancia de otro, porque vamos a ver, hay zonas que lo que son la distancia se alargan más unos sitios que otros. Por ejemplo, este año ahora va a entrar una normativa que los pozos se van a tener que hacer uno de otro a 100 metros. Estos años de aquí para atrás han sido 50. Eso es lo que está acarreando el cambio este que tenemos, el llover menos, y se están poniendo medios antes de que la cosa empeore cada vez más. Quería preguntarte también si se dice que la legalidad acerca de los pozos es fundamental, ¿qué aspectos legales en concreto debe de cumplir una persona que quiera abrir un pozo en un determinado lugar? Hombre, para abrir un pozo en un determinado lugar, pues tiene que ponerse en contacto con un ingeniero de minas, que es el que está capacitado para ver, que esto es importante, para ver y poder hacer el proyecto si la parcela donde hemos ido reúne las condiciones necesarias para poder hacer el pozo o hacer el sondeo, por así decirlo, porque hay zonas donde podemos estar cerca de un arroyo que tenga nombre, por así decirlo, un arroyo grande, o al lado de una carretera importante, o de pozo a pozo, como hemos dicho antes, y entonces ahí no podemos perforar. Tu labor, Luis, como saorí, ¿cuándo se desarrolla? ¿Antes de que vaya el ingeniero, justo cuando te llama la persona, el agricultor, o una vez que ya se ha visto que allí se puede hacer el sondeo? Yo voy antes. A mí me llaman y yo voy antes. Entonces yo voy y le busco el agua, le digo dónde está el agua. Entonces cuando yo le digo dónde está el agua, pues el dueño de la parcela yo le doy el número de teléfono del ingeniero de minas y el dueño de la parcela se pone en contacto con el ingeniero de minas. Entonces, por mediación de un plano catastral,
pues le indica al ingeniero de minas dónde se va a hacer el sondeo. Entonces ellos, por sus ordenadores y sus cosas que tienen, sus datos que tienen, pues ellos ven si la zona es una zona apta para poder hacerlo o no. Luis, estamos en una época de sequía. Decías antes que hay zonas donde existen más agua, donde existen menos, ¿no? ¿Deberían abrirse menos pozos en aquellas zonas que están muy agotado el acuífero? Hombre, en las zonas donde está el acuífero muy agotado no se deberían de abrir muchos pozos, porque es que ya de hecho lo estamos diciendo, si está agotado con lo que estamos, con la sequía que tenemos y con lo que realmente esperamos, porque la zona esta que estamos nosotros y España en general, pues llueve poco y no se deberían de hacer muchos pozos en esa zona en concreto, pero en otras donde realmente el agua está ahí y se pueden hacer, pues es una ayuda importante para los agricultores. Nos tenemos que dar cuenta que eso requiere un gasto. Esto es lo que yo he dicho muchas veces, esto es como una lotería, el que mete es el que le toca, pero el propietario o el agricultor que tenga la posibilidad de encontrar agua en su parcela, eso es vida. Eso es vida. Eso la parcela, si la parcela vale un dinero, se multiplica. Y luego la alegría de que tú llegas a una parcela y te encuentras que hay agua, eso es una alegría, eso no lo sabe nadie nada más que el que la tiene. Y en los años estos, más todavía, y en los que vendrán, porque vendrán sequías. Y esto es importante, Luis, hay que decirle a las personas, aunque lo hemos dejado entrever en la entrevista, que en los acuíferos no sale el agua por arte de inercia, sale del cielo. O sea, si llueve, el acuífero se llena, si no llueve, no. Pues sí, lo que pasa que, claro, si vinieran muchos años como este, puede que, de hecho, los pozos someros se están secando cada vez más, porque yo tengo 58 años y yo he visto y estamos viendo pozos que están a muy corta distancia y se están secando. Las aguas más seguras, cuanto más profundas están, más seguras son. Pero que, vamos, que es un tema que sí, que hay que... Sí, frenarlo o ponerlo en su justa medida, ¿no? Ponerlo en su justa medida yo creo que sería lo imprescindible. Tenía aquí dos preguntas que ya prácticamente me has contestado, Luis, porque tu intervención está siendo muy, muy clarificadora, ¿no? Quería decirte que la gente, ¿tú crees que es consciente de que el exceso de pozos podría llegar a acabar con un acuífero que esté demasiado cercano a la superficie? La gente, muchos no son conscientes de la gravedad de esto. Lo que pasa es claro, que el que no la tiene la quiere, pero que debemos de darnos cuenta que en todos lados no se puede tener. Donde se pueda se tiene y donde no hay que conformarse con lo que hay, ¿sabes? Porque antes que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que a lo mejor estamos perjudicando a otros seres que hay en la tierra que también tienen derecho a vivir y están a la espera de ese agua que nosotros la estamos cogiendo de donde realmente no deberíamos de cogerla. Esas aguas profundas que decía Luis, ya prácticamente para terminar, quería preguntarte, esas aguas que están bastante profundas, en acuíferos muy profundos, si no se sacaran, podrían permanecer ahí. O sea, que el sacarlas es algo que enriquece al ambiente, o sea, algo que enriquece a las personas que las sacan, ¿no? Pues sí, debajo tierra hay millones y millones de litros de agua. Y llevan siglos el agua ahí, ¿sabes? Y hay sitios que, como he dicho antes, hay muchas y está sin sacar. Y eso pues podría enriquecer mucho a los agricultores, porque realmente los agricultores, no solo los agricultores, porque este año puede que no haga falta agua para poder abastecer a lo que es la población, porque eso es muy importante. El agua en sí, para los agricultores es una cosa muy buena, pero para la población es primordial. Y agua debajo tierra hay mucha. En Doña Mencía en concreto, nosotros nos abastecemos de otras aguas que nos traen de fuera, pero si las aguas de Doña Mencía se concentraran y realmente se sacaran aquí debajo tierra, nosotros tendríamos agua suficiente como para poder abastecer Doña Mencía y a lo mejor parte de otros pueblos. Durante bastante tiempo. Durante bastante tiempo, sí señor. Quería preguntarte también una cosa que es una curiosidad mía, ¿no? Sí. Supongo que también de muchas de las personas que nos escuchan, ¿no? Se dice que en los desiertos, pensemos en el Sahara, por ejemplo,
o en otros desiertos grandes que hay, dicen, ahí debajo hay agua. Pues puede haberla. ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir, claro, perfectamente podría ocurrir. Lo que pasa, claro, que serían, vamos, no, yo no en esos sitios no he estado, pero que mi intuición y mi forma de ver las cosas, yo creo que ahí podría haber agua también. Agua a lo mejor muy profundas, que a lo mejor no están al alcance de casi el ser humano, porque hay pozos que se están haciendo. Porque la media, vamos a ver, hay pozos que se están haciendo y está saliendo el agua a 100 metros, a 150, a 50, depende de la zona, el nivel freático que tenga. Pero lo que es la media del agua, hoy por hoy está a 80 metros. Antes estaba a 40, es decir, que el agua van cada vez más honda. Se está sacando mucha agua bajo tierra y entonces los acuíferos cada vez van más profundos. Incluso a 600 y 700 metros se ha sacado agua de bajo tierra. ¿Y por qué no podría haber a 1000? Claro que puede haber. Es que no se sabe, es una incógnita, pero que el agua, ya como te he dicho antes, hay muchísima agua y cuanto más profunda esté, más segura es. ¿Por qué no le explica brevemente, para ir terminando ya, a las personas que nos ven y que nos escuchan, qué es el nivel freático? Vamos a ver. A nivel muy general, muy sencillo. Vamos a ver, el nivel freático, pues por así decirlo, es el nivel de donde el agua más o menos se mantiene bajo tierra. Es una capa que el agua pues está situada más o menos a ese nivel. Te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido experiencia de llegar y marcar un pozo y entonces pues empezar la máquina a perforar, coger y marcar el pozo y decir, a 40 metros está el agua. Pero es que hemos llegado a los 40 metros y no estaba el agua. A los 60 tampoco, a los 70. Y por así decirlo, a los 100 a lo mejor salió el agua. Bueno, pues el agua estaba sumergida, estaba una capa impermeable y estaba bajo presión. Entonces, al romper esa capa que estaba bajo presión, el agua ha subido, emerge y sube y coge su nivel freático. ¿Qué quiere decir? Que si yo la marcaba a 40 metros, pues coge y se queda en 40 metros, que es el nivel freático de esa zona. No todas las zonas tienen el mismo, pero ha habido zonas que realmente me ha pasado eso, que la he marcado y a lo mejor se ha perforado bastante hondo y luego el agua ha cogido la presión y se ha subido a su nivel. Y ese se llama el nivel freático. Luis, terminando, solamente te indico que probablemente yo, que conozco muy poco, hoy ya, tras tu intervención, muchísimo más, ¿no? Me gustaría que añadiera algo que yo no te haya preguntado, pero que tú creas que puede ser de interés para nuestras personas que nos ven. Hombre, yo decirle a las personas que nos están viendo que el agua es vida y que toda la persona que tenga una parcela y tenga agua, pues tiene un tesoro oculto, que hay veces que no le damos la importancia que realmente tiene, pero que cuando la tenemos, yo lo sé por experiencia, los mejores dineros que se pueden dar son los dineros de sacar el agua, porque como he dicho antes en varias ocasiones, el agua es vida y qué mejor que tenerla uno en su propiedad y que sea de uno. Me voy a orientar y mi cuerpo me va a llevar donde está el agua. Ya sabes que por ahí hay algo, ¿no, Luis? Sí, aquí hay una corriente, lo menos una corriente. Vamos a sacar el péndulo y vamos a ver si hay una corriente o varias, porque muchas veces cuando llega uno donde una corriente, al lado puede haber otra, y siempre hay que buscar donde hay un cruce. Que es el sitio idóneo. Hombre, es como el que mete en la lotería, lo mismo no es llevar un décimo que llevar dos. Claro. Si perforas donde hay dos corrientes o incluso más, pues tienes más probabilidad de coger el agua. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Son los péndulos, ¿no? Este es el péndulo. Sí. Sí, este es un péndulo. Vamos a ver. Bueno, pues el péndulo nos está indicando que el agua viene de allí, de los olivos aquellos, sí. Viene una corriente de agua. ¿Y qué iría, Luis, para allá? Sí, cruzaría para allá. Iría para la urbanización, está de ahí enfrente. ¿Sabes? Sí. Vamos a mirar a ver la anchura que tiene. Esta corriente empieza aquí.
empieza aquí. Entonces este es el centro, es donde más vibración tiene, y acabaría aquí. O sea que sería como un río subterráneo así de ancho. Esto llevaría como 1,5 metros o 2 metros. Es más, ahora lo vamos a ver otra vez. Empieza aquí, empieza a girar, aquí se mueve con más fuerza, lleva aquí al centro de la corriente, seguimos para adelante y aquí ya no tenemos nada. O sea, que iría como de aquí a allí, anchura de la corriente. La anchura de la corriente. En esa dirección. Sí, señor. Ahora vamos a ver a qué profundidad puede estar más o menos. Nos situamos en el centro y vamos a ver qué profundidad puede estar más o menos. Esta corriente puede estar a unos 17 metros aproximadamente. De profundidad. De ¿no? profundidad, sí. Esto, cada vuelta que da el péndulo es 1 metro, aproximadamente. No es que sea exacto esto, pero muy probable. Pero se lleva una orientación bastante grande de lo que realmente puede haber ahí abajo. Ahora vamos a ver el caudal que lleva. A la hora podría llevar sobre unos 1.500 litros la hora. 1.500 litros la hora. La hora, aproximadamente. O sea, en resumen, Luis, tenemos un río subterráneo en esta dirección de una anchura aproximada de 2 metros, sí, señor, a una profundidad de unos 17 metros. Con un caudal de unos 1.500 litros hora. O sea que son litros, ¿eh? Son litros, sí. Son litros. Sí. Y está ahí. Está ahí. Y eso lleva siglos ahí, pasando. Constantemente, como me decía antes. Sí, o sea, sí. Que si se va sacando, que va pasando, que va saliendo más. Esto es una corriente subterránea, porque si cojo y mi cuerpo lo oriento yo en los olivos aquellos, sí, pues me da como que el agua viene de allí para abajo. O sea, tu propio cuerpo el que te está indicando la dirección. Mi propio cuerpo me indica que la dirección es esta, y el agua viene de allá arriba. Viene de allá arriba, pasa por aquí, y entonces el agua pues transcurre para allá, para lo que es la urbanización esta, y sigue para adelante. Son corrientes de agua. Ya te he dicho antes que las corrientes van de paso. Una cosa es una corriente y otra cosa es un embalse. Efectivamente. El embalse tiene agua, pero tiene un problema, que cuando la saques te caes sin ella. Pero la corriente no. La corriente va de paso, a no ser que te pinchen en otro sitio y quiten parte de la... y quiten partes del caudal. Pero que lo que es la corriente subterránea, aquí hay una corriente que no es mala, es una corriente que se puede perfectamente, se puede hacer una perforación. O sea, que sería una perforación y saldría agua en unas cantidades prudenciales, grandes. Hombre, sí, si no hay ningún problema en la hora de hacerla. Y lo que comentamos antes sobre lo que es la radiestesia se puede hacer también a distancia. Es algo que esto es algo que hay gente que es incrédula y no cree en estas cosas, pero de hecho se ha hecho a distancia y se está haciendo. Los radiestesistas lo están haciendo, ¿sabes? Por mediación de un plano y de un plano de la finca, parcela y polígono. Parcela y polígono, y se dice si puede haber agua en la parcela o no puede haber. O sea que esa radiestesia de alguna manera se puede llevar incluso hasta distancia. Incluso hasta distancia. Es más, se puede hacer en cualquier parte de España sin estar en el lugar. Algunas veces dicen que es casi mejor estar a distancia que en el lugar. Porque en el lugar el propio cuerpo te puede inducir a algo que veas verde, a algo que te pueda llevar a equivocarte. Pero a distancia no, a distancia es como casi más seguro. Por eso digo, Luis, que antes de que hiciéramos lo que es esta demostración, que ha resultado ver agua, lo cual es de vello de punta, ¿no? Te hemos visto con tu cuerpo como echándose hacia atrás y has dicho, esperar un momento que yo me oriente aquí, que yo me sitúe. Sí. Eso se puede hacer también a distancia, de alguna manera, ¿no? Se puede hacer a distancia, se puede, no porque yo lo hago, pero lo hacen mucha más gente. Es decir, que es una cosa que si la practicas llega a conseguirlo.
y cuando realmente lo ves es cuando ves los logros, cuando ves que se ha sacado el agua. Oye, cuando ves allí que una maquinaria saca agua, estamos. Allí ya la demostración está clara. Estamos, ya te lo he dicho antes, que esto es como todo, esto es tenerlo y practicarlo mucho, y vas viendo cosas nuevas. Esto todos los días son días de aprender. Luis, esto es fascinante. Yo tengo que pagarte a ti unas clases particulares para que por lo menos, no te digo que aciertes el lugar, pero por lo menos enterarme de este fascinante mundo que es el mundo del saurí, de la radiestesia. Muchísimas gracias de verdad por tu trabajo, por tu demostración, que creo que además nuestros televidentes van a quedar totalmente alucinados con lo que estamos viendo, igual que Luna y yo nos estamos quedando alucinados. Yo espero que a los televidentes pues este momento les sea grato, que les guste y que vean algo que realmente existe, que está en desuso, porque esto ya, pues esto más bien las personas mayores y eran los que realmente lo utilizaban porque tenían antes la más necesidad de hacerlo, pero para que vean que existe y que no se debería de perder, que debería de seguir esto adelante las generaciones venideras, porque ya se está haciendo desde hace muchísimos siglos, ¿sabes? Y es algo maravilloso, algo que el que lo hace, eso una satisfacción muy grande. No hay palabras para describirlo, esto es una satisfacción muy grande, tanto para el que te llama y los tiene como para el que la encuentra. Es algo realmente maravilloso. Inexplicable. Muchísimas gracias, Luis. Con tus palabras... Pues un placer, ha sido un placer. Con tus palabras quedamos y esperemos que les guste el programa a todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Luis.